Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con el doctor Leandro Merlo, que nos hablará de la protección de herederos menores o con discapacidad mediante el fideicomiso testamentario. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar allí. Son muchos más hoy lo que veo que lo que en la presencialidad pueden concurrir por un tema de espacio físico, así que les agradezco a todos por estar y a todas por estar presentes, al colegio por la oportunidad nuevamente de estar en este café jurídico, esta vez pantalla de por medio. Hoy vamos a hablar, para cerrar este ciclo de charlas o conferencias o intercambios, más que nada es un café jurídico. La idea de hoy tampoco es dar una exposición magistral, sino plantearles algunos interrogantes y tirar algunas ideas sobre cómo planificar la herencia y cómo proteger a herederos con discapacidad o a herederos menores mediante la figura del fideicomiso testamentario, que ya el nombre pareciera que asusta, ¿no? Uno piensa en un fideicomiso y más en un testamento y piensa más o menos en un testamento de 50 páginas. Y no es tan así. Así que vamos a tratar de organizar un poquito este tema, que es complejo y requiere un manejo de prácticamente todo el derecho sucesorio, porque estamos hablando de planificar una herencia, estamos hablando de proteger a un heredero menor de edad ante la eventualidad de fallecimiento, obviamente, del testador, protegerlo mientras dure su menor edad o la incapacidad eventualmente. Entonces, ustedes ya han visto, ya saben, ya conocen las pautas generales que da el Código Civil y Comercial en relación a lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de planificar una herencia. Básicamente, la legítima hereditaria. Yo tengo que contemplar, al momento de planificar una herencia, de hacerlo lo mejor posible para evitar planteos entre herederos. Esa es la idea, tratar de organizar esta transmisión hereditaria de manera que entre herederos no haya conflictos en la medida de lo posible. Sabemos que siempre va a haber, pero al menos repartir los bienes, organizarlo de tal modo para que no haya conflictos o los haya de la menor manera posible. Entonces yo tengo que tener en cuenta, al momento de hablar de un fideicomiso testamentario, que obviamente tengo un testamento. Y como tengo un testamento, tengo que cumplir primero con las formas que establece la ley. La ley por testamento hológrafo, testamento público, no vamos a repasar todo esto, pero yo sé que tiene que haber un testamento, tengo que pensar que va a haber una aceptación de la herencia, tengo que anticipar un poco a los plazos para aceptar la herencia y ver quién va a representar a este eventual heredero al momento de mi fallecimiento. Tengo que organizar esta transmisión de manera que alguien administre los bienes a favor de determinada persona, sea como un fideicomiso, sea como una tutela testamentaria en su carácter de tutor. Es decir, que tengo que ir organizando estas cuestiones. Y para eso, lo que yo tengo que hacer, en primer lugar, es tener bien clara la diferencia entre heredero legítimo, heredero legitimario, legatario y heredero de cuota. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo yo organice esta herencia, cómo organice yo en mi testamento esta transmisión, el rol que yo le asigne a las partes en este fideicomiso testamentario, y finalmente quién se va a quedar con los bienes. Voy a tratar de hablar lo más simple posible, por más que no voy a dejar de ser técnico, pero prescindiendo de tantas citas de artículos y palabras muy, muy técnicas. ¿Quién en definitiva se va a quedar con los bienes y quién los va a administrar mientras tanto? Dependiendo de lo que yo haga o el objetivo que yo tenga en mente, el destinatario final de esos bienes puede ser, o puede denominarse, o puede categorizarse como heredero, como legatario,
como heredero de cuota, como legatario de frutos, si es el que va a administrar esa herencia mientras dure el fideicomiso. Como se dan cuenta, hay un montón de cuestiones a evaluar que vamos a tratar de ir organizando. Seguro que hoy se van a quedar con más dudas, incluso a mí me surgen dudas constantemente con estos temas, que con una certeza de cómo organizarlo. Pero al menos quiero, o la idea es que tengan algunas pautas para, o tengamos en cuenta algunas pautas para organizar este testamento. Entonces, heredero legítimo va a ser, obviamente, van a ser todos aquellos a quienes la ley llame a falta de testamento, o si mi testamento no agota todo mi acervo hereditario, no organiza toda esa transmisión. En la medida que queden bienes sueltos, por decirlo así, por fuera de las disposiciones testamentarias, se va a deferir esta herencia, se va a transmitir en parte testada y en parte intestada. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que fundamentalmente tener en cuenta quiénes pueden llegar a atacar este testamento, el testamento en general, y las cláusulas que yo consigne, porque en definitiva el fideicomiso testamentario no deja de ser una disposición testamentaria, ¿sí? Una cláusula bastante extensa, pero no deja de ser la parte de un testamento, o sea que tengo que analizar dos cosas, si el testamento es válido, si cumple con las formas, y luego entrar a analizar su contenido. Entonces tengo que ver quiénes pueden llegar eventualmente a impugnar este testamento, ya sea en cuanto a sus formas, lo cual descarto que esté bien hecho, y después tengo que analizar quiénes pueden llegar a impugnar no la tutela, de lo cual voy a hablar después, pero fundamentalmente el fideicomiso, mediante acciones de reducción, de complemento, de entrega a la legítima. Entonces tengo que armarlo de manera que esto quede de alguna manera blindado frente a cualquier acción sucesoria. Entonces, legítimos y legitimarios. Los legitimarios son los que tienen una porción legítima, valga la redundancia, o forzosos. Después vamos a tener los legatarios, que van a recibir un bien determinado. Y después vamos a tener al famoso heredero de cuota, que es este híbrido que seguramente ustedes ya conocen. La doctrina y jurisprudencia tardó muchísimos años y nunca se puso de acuerdo sobre la característica o naturaleza del viejo legatario de cuota, así que recién arrancamos con este heredero de cuota, que dicho, digamos, de manera muy simple, lo regula el artículo 2450 y el 2488, cuando habla de la acción de entrega legítima, pero básicamente es un heredero instituido que va a recibir todo o una parte de la herencia si el testador quiere. Es decir, si el testador le asigna una cuota y nada más que eso, recibirá esa cuota, y acá está el híbrido de palabras, ¿no? Y será heredero de cuota. Ahora, si el testador quiere que, a falta de otras disposiciones, él se quede con todo, en ese caso va a ser asimilable a un heredero porque va a recibir toda la herencia, va a ser más asimilable a un heredero instituido. El tema es mucho más complejo, pero básicamente él va a recibir lo que el causante le diga que va a recibir. O todo o una cuota. Si se la limita, será más asimilable al viejo legatario de cuota, y si ante el evento que nadie más concurre a la herencia o reciba el remanente, será más asimilable a un heredero instituido. No nos vamos a poner de acuerdo en 5 minutos sobre la naturaleza del heredero de cuota, pero básicamente funciona de esta manera por el juego de estos dos artículos. Entonces, una vez que yo analizo qué rol o qué carácter le quiero asignar a esta persona a quien yo quiero beneficiar, tengo que entrar a analizar quiénes más van a concurrir con él a la herencia para ver si hay una cuota legítima a respetar, o si no tengo herederos forzosos o legitimarios, en ese caso tengo libertad total para hacer lo que quiera con mis bienes. Es decir, si no tengo herederos forzosos o legitimarios, puedo instituir heredero a quien yo considere. Ahora, si hay otro hermano de este beneficiario o de esta persona a quien yo quiero dejarle los bienes, bueno, ahí tengo que entrar a ver. Son ascendientes, hay un medio de legítima. Es cónyuge, hay un medio de legítima. ¿Hay un heredero con discapacidad? Bueno, ahora vamos a ver que yo puedo
esto también lo explicó el doctor Córdoba en clases anteriores, en la charla anterior, puedo afectar otra parte de la legítima para este heredero con discapacidad. Entonces, primer paso, definir qué le quiero dejar a esta persona. Segundo paso sería ver si alguien puede objetárselo mediante una acción sucesoria. En este fideicomiso testamentario, que ahora en un ratito vamos a adentrarnos un poco más, no tengo que dejar de tener en cuenta que se trata de una, en definitiva, de una disposición testamentaria y eventualmente de una institución de heredero. Si yo quiero que la persona destinataria final de los bienes se quede con todo, con una parte de ellos, bueno, puede ser un heredero instituido eventualmente. Y en ese caso, yo le decía hace un rato cuando comenzó la charla, no tengo que tenerle miedo a hacer un fideicomiso kilométrico en un testamento, sino que tengo que estar a las pautas del artículo 2470, sobre interpretación de las disposiciones testamentarias, mediante el cual yo establece el mismo una pauta que hay que estar en principio a las palabras, a la voluntad del testador. Es decir, hay que desentrañar lo que él quiso decir, y no hace falta fórmulas sacramentales. Si se es técnico, mejor. Ahora, si no se es muy técnico, vamos a poner un ejemplo. Quiero que a mi muerte mis 4 inmuebles los administre mi amigo fulanito de la inmobiliaria y lo alquile durante 10 años, y el producido de esas rentas se lo vaya pagando a mi hijo fulano mientras sea menor de edad. Cuando cumpla la mayoría de edad, quiero que esos bienes se repartan entre mis herederos. Dicho de manera muy simple, obviamente hay que prever muchas más circunstancias, esto sería un fideicomiso testamentario que aparentemente, si se me ocurrió bien el ejemplo, estaría bien hecho. Establezco el beneficiario, el fideicomisario, eventualmente, el fiduciario, el beneficiario, establezco qué pasa al final del fideicomiso. Incluso le agregué en este ejemplo una partición por testamento. Después habrá que ver si hice bien los cálculos, si los valores son los correctos y demás. Pero en principio, este sería, digamos, lo básico, tendría validez, habría que interpretarlo, faltan muchos datos, pero este es el funcionamiento. Le quiero dejar mis bienes a alguien para que los administre a favor de otra persona. Lo que yo tengo que tener en cuenta también son las pautas del 2491, que me prohíbe la sustitución fideicomisaria. ¿Qué significa esto? Yo no puedo imponerle un testador, no puedo imponerle un heredero al heredero. Yo no puedo decir, mis bienes van a pasar a fulano, y cuando fulano muera quiero que lo que yo le di, más todos sus bienes, pasen a mengano. Es decir, no puedo imponerle un heredero al heredero, a un sucesor al sucesor, dicho más prolijamente. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer, ¿sí? Esto es lo que yo mencioné recién en la sustitución fideicomisaria, que está prohibida, lo que sí puedo hacer es, o que está permitido, la sustitución vulgar. Prever que si esta persona no quiere o no puede aceptar la herencia, o la institución, etcétera, o el legado, eso pase a otra persona. Pero yo lo que hago es establecer un sustituto. Eso sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es obligar que sus bienes además pasen a otra persona. O sea que tengo que tener en cuenta también esto que les estoy mencionando. Entonces, cuando yo determino qué quiero hacer y qué le quiero dejar a determinado heredero, bueno, ahí entra a jugar, o tengo que empezar a ver más en profundidad el rol que cada uno va a ocupar en este fideicomiso. En breve vamos a ver que el fideicomiso testamentario me remite a la norma del fideicomiso, del contrato de fideicomiso entre vivos. De modo que tengo un amplio catálogo de normas en el cual fijarme qué tengo que hacer. Pero básicamente, en este caso, el fiduciante, el fideicomiso, recuerden que tiene fiduciante, fiduciario, beneficiario y a lo mejor tiene un fideicomisario. Los nombres son muy parecidos y a veces marean, pero estas son las 3 o 4 partes del fideicomiso.
El fiduciante en este caso va a ser el testador. Yo que hago el testamento soy el fiduciante. Soy el que voy a entregar mi patrimonio, esta propiedad fiduciaria, ya no entre vivos obviamente, sino que luego de mi muerte, sujeto obviamente a la aceptación de herencia, sujeto a la aprobación del testamento o a la declaración de validez de la forma, depende de cuál yo utilice, sujeto a un montón de cuestiones procesales, pero una vez que está aceptada la herencia y este testamento está declarado válido, ahí recién, y con efecto retroactivo a la muerte, proyecta efectos o comienza a presentar efectos fideicomiso. En el caso, obviamente, que alguna de las partes no sea heredero, por ejemplo, mi amigo de la inmobiliaria, tiene que presentarse y tiene que aceptar, obviamente, el cargo en este fideicomiso. Entonces, este administrador, esta persona que va a administrar los bienes, es decir, el fiduciario, va justamente a operar como un administrador. No va a ser heredero ni sucesor. Simplemente va a administrar los bienes a favor de otra persona. Esta otra persona es, en principio, el beneficiario. Y aquí está la persona que yo quiero justamente beneficiar, valga la redundancia. ¿Es mi hijo menor de edad? ¿Es un hijo con discapacidad? ¿Es otro heredero? ¿Es cualquier amigo a quien yo quiero que durante determinado tiempo cobre alquileres? Puede ser cualquier persona determinada o a determinar. Pueden ser incluso embriones crioconservados. Yo puedo prever que durante 5, 10 años más, 15, 20, vamos a ver que hasta 30 años después de mi muerte, yo puedo prever el funcionamiento de un fideicomiso testamentario. Vamos a ver ahora este plazo si choca o no con la legítima, vamos a ver qué pasa. Pero yo puedo prever que dejo un tratamiento, o estoy previendo un tratamiento de fertilidad post-mortem, y quiero garantizar la crioconservación, los costos del tratamiento, etc. Y puedo afectar bienes para este beneficiario embrión. ¿Sí? Eso suena raro, pero puede ocurrir. Entonces, en este esquema de fiduciante, beneficiario, puede aparecer otra figura que es el fideicomisario. Cuando este fideicomiso llegue a su fin por el plazo, porque alcanzó la mayoría de edad del beneficiario, porque se agotaron los bienes, yo tengo que prever qué va a pasar con esos bienes. Si no digo nada, ¿qué va a ocurrir? Y los bienes van a reingresar, entre comillas, al acervo hereditario y se distribuirán como establece la ley. Si yo establezco que los bienes, o parte de ellos, sean destinados a determinada persona como fideicomisario, o que le queden al beneficiario incluso, ahí se pueden superponer las dos figuras, tendré que ver si le dejé todo o parte de los bienes. Y ahí es donde aparece esto que decía hace un rato, analizar si esta persona es legataria o heredero instituido. Si pasó de ser un beneficiario a un heredero eventualmente instituido, si se queda con todo, o un legatario de una cosa cierta, un bien particular, y ahí tendré que analizar nuevamente si esto afecta o no la legítima de los demás herederos. Por eso esto yo lo tendría que haber previsto al principio en el momento en que redacté el testamento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los frutos que cobró este beneficiario durante 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años? ¿Qué pasa si las 5 propiedades que yo tengo y que afecté al fideicomiso rinden, no sé, pongo su número cualquiera, 500.000 pesos por año de alquileres? Durante 2, 3, 4, 5 años es una suma considerable. No sé si con el tiempo puede incluso superar el valor, esos frutos superar el valor de la propiedad, lo dudo, pero supongamos que es un valor realmente importante. En ese caso, el beneficiario podría ser considerado un legatario de frutos.
se dan cuenta que hay un montón de cuestiones de valor. No es tan sencillo como decir, bueno, administrame esto, lo que recibas pagáselo a fulano y ya está. Hay que analizar un montón de cuestiones. Roles, montos, valores. ¿Eh? Y fundamentalmente hablábamos hace un rato, el tema del plazo de este fideicomiso. La ley me está diciendo, el artículo, voy a buscar por acá, el 1699, el 2493, me dice que el fideicomiso se puede hacer por testamento y que no debe afectar a la legítima de los herederos forzosos. Pero por otro lado, el 1699, recuerden que yo les dije que el fideicomiso testamentario, las normas del fideicomiso testamentario, me remiten a las normas del fideicomiso, del contrato de fideicomiso. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Se los dejo para dentro de un rato, si quieren dar su opinión o hacer alguna consulta. Si por un lado yo tengo el código que me dice que no puede afectar la legítima, y por otro el código me dice que hasta 30 años después de mi muerte se puede establecer el plazo de funcionamiento de este fideicomiso. Si todos los herederos son menores de edad o tienen 20 años, 30 años, bueno, no sé si pueden esperar, entre comillas, 30 años. Pero es muy probable que muchos herederos no sobrevivan esta cantidad de años. ¿Se puede plantear una acción de nulidad del fideicomiso por el plazo? Hay antecedentes en los cuales el juez puede limitar el plazo de duración, dadas las particularidades de cada supuesto. En realidad el plazo no viola la legítima, pero un plazo muy extenso incluso me impide suceder. Si yo me muero en el medio, bueno, veré si los demás herederos, obviamente alguien me va a representar eventualmente, pero a mí, hermano del beneficiario, que veo que mi padre hizo un fideicomiso por 20 años después de su muerte, y obviamente me va a perjudicar y podría llegar a pedir que se reduzca el plazo. Como ven, no es un tema sencillo, porque lo único que el código me establece en cuanto al plazo, el 1668, es que si se pacta un plazo superior, se reduce. Superior a 30 años. Pero tengan en cuenta esto que podría llegar a plantearse en relación al plazo. No sé cómo voy de tiempo. Pasa rápido el tiempo. Voy a tratar de apurarme un poquito. Entonces, ¿qué partes van a intervenir este fideicomiso? Es decir, el fiduciante es el testador, el fiduciario, que no es administrador, no es heredero, no es sucesor, es administrador. Cuando se resuelva esta propiedad fiduciaria va a pasar al beneficiario o al fideicomisario. Y el beneficiario o el fideicomisario sí son sucesores mortis causa del causante y por lo tanto tienen que aceptar el rol o la herencia, dependiendo si coincide el rol con el de sucesor o técnicamente heredero legítimo. ¿En qué lugar van a quedar finalmente? Si van a ser considerados herederos de cuota, herederos instituidos, legatarios de frutos, legatario de cosa cierta. Eso va a depender de la cantidad de bienes recibidos, si eso es toda la herencia o los valores que tengan los mismos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque en función de qué rol se le asigne, son distintas las acciones sucesorias que van a tener, por ejemplo, los hermanos, para reclamarle la reducción eventualmente de esa disposición o la entrega de su parte legítima. ¿Qué es lo bueno de este fideicomiso testamentario? Que la propiedad fideicomitida, en este caso va a ser el acervo hereditario, va a estar ajeno a la ejecución de acreedores, tanto del causante como de los sucesores o de las partes del contrato. Incluso el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para garantizar que se cumpla la finalidad del contrato. Hay muchísimo para hablar. Simplemente les planteo algunas cuestiones a tener en cuenta al armar un fideicomiso testamentario.
Pero vamos al tema de hoy. Este es el tema de hoy, lo que venimos hablando, digo, pero vamos puntualmente a lo que quizá quieren un poco pasar en limpio. ¿Qué puedo hacer con esta figura, con el fideicomiso testamentario? Puedo planificar mi herencia, puedo dividir bienes, adjudicarlos de alguna manera distinta a lo que quizá anticipo que mis herederos quieran. Puedo decir, bueno, esto queda indiviso, porque recuerden que puedo afectar al fideicomiso todo o parte de mis bienes. A lo mejor hay bienes en discusión y digo, bueno, esto lo vamos a dejar un tiempo acá después que yo me muera, que rinda frutos, que se le paguen a fulano y después verán ustedes cómo se lo dividen. La principal, digamos, finalidad del tema de hoy es la protección de un heredero con discapacidad o la tutela testamentaria. Respecto a la mejora estricta que establece el 2448, se refirió el doctor Córdoba en la charla anterior. Básicamente, esta porción, a su vez de la porción legítima, o esta parte de la porción legítima, este tercio de la porción legítima, la puedo usar para mejorar a este heredero con discapacidad. Habría que hablar algo también del concepto de discapacidad que da el código, que es muy amplio. No se limita, para pasar en limpio y resumir, no se limita a un certificado de discapacidad, sino que es muy amplio y será un tema eventualmente de prueba. No hay una escala o baremos o una exigencia de un certificado único de discapacidad. Así que el heredero que entre dentro del concepto del 2448, que no vamos a repetir acá para no demorarnos más, puede ser beneficiario de esta mejora estricta. Es decir que, para resumir esto, si yo tuviera 2 hijos, tengo un hijo con discapacidad, y quiero saber cuánto es todo lo que le puedo dejar, le podría dejar prácticamente el 75% de la herencia. Es decir, si la legítima de los descendientes es 2/3, le puedo dejar 1/3 de la porción disponible, a título de mejora, al título que yo le dé. Le puedo dejar 1/3 de la porción legítima, o sea, 1/3 de esos 2/3 que sobran, y a su vez lo que falta se divide entre él y su hermano, en el caso de que sean 2. O sea que si son 2, le puedo dejar casi un 75% de la herencia. Parte en mejora estricta, parte en mejora, en la disponible o un legado, como yo lo quiero denominar, y además su mejora estricta por la discapacidad. Y esta mejora estricta por discapacidad la puedo instrumentar en un fideicomiso testamentario. O sea que todo lo que estuvimos viendo recién se aplica para garantizarle, por ejemplo, una internación, un tratamiento, medicación, colegio, escolaridad, todo lo que sabemos que requiere una persona con alguna necesidad especial de cobertura médica, etc. Incluso gastos, eventualmente si su prepaga u obra social no le quiere cubrir, no le está cubriendo, gastos para afrontar juicios, etc. Todo lo que sea necesario para su desarrollo integral y una mejor calidad de vida. También el fideicomiso lo puede usar para una tutela testamentaria. Los artículos 106, 112, 113, 125 del Código me hablan de la tutela testamentaria. Es decir, que la tutela, yo puedo prever que en caso de mi fallecimiento, mis hijos o mi hijo, mi hija, en caso de que su progenitor, el otro progenitor, no viva o esté privado de su responsabilidad parental o suspendido, pueda tener un tutor. Yo puedo designar un amigo, una persona de confianza para ser tutor de mis hijos mediante testamento. Obviamente que esto requiere que se discierna la tutela, es decir, que un juez determine si esta persona es apta o no, como en cualquier otro supuesto de tutela. No es automático que mi designación y la aceptación del cargo es automática y ya opera la tutela, sino que tiene que discernirla judicialmente
el juez con todos los recaudos de citación al menor y demás que ya conocemos. El artículo 125 especialmente habla del fideicomiso y otras inversiones seguras para garantizar el cumplimiento del rol del tutor, la asistencia al menor y la transferencia, la transmisión de los bienes. Es decir, que tanto esta figura de fideicomiso, tanto para herederos con discapacidad como para menores de edad, puede ser de utilidad en el sentido de garantizar que durante su funcionamiento hay un patrimonio que está separado de cualquier otro patrimonio, un patrimonio de afectación, que tiene una garantía, digamos, tiene un seguro de responsabilidad civil en caso de que los bienes desaparezcan, se prendan fuego, se roben, depende de qué tipo de bienes, porque también pueden ser bienes, puede ser un fideicomiso de administración financiera, puede haber fondos o puede haber dinero a invertir, a reinvertir. Entonces, va a haber un seguro de responsabilidad civil para responder en caso de que se frustren el destino de estos bienes. Y además va a estar exento de la ejecución de los acreedores de las partes, dejando a salvo cuestiones de fraude, obviamente, para perjudicarlos. Bueno, me dijeron 40 minutos, van 41, traté un poco de mucha información, traté un poco de resumir estas cuestiones, y bueno, ahora los invito a hacerme preguntas o intercambiar alguna opinión. Acá en el chat tengo algunas que recién voy a empezar a ver, así que no sé, igualmente si quieren habilitar el micrófono a alguien que quiera hacer una pregunta, no tengo problema. Mientras voy a ir leyendo. Acá me preguntan, voy viendo, en el caso de una pareja con un único hijo discapacitado, la idea es realizar un fideicomiso de por vida. Este no sería el supuesto, estamos hablando de un fideicomiso testamentario. En caso de realizarlo en vida, digamos, te dije el contrato de fideicomiso, ahí ya no estaríamos hablando de todo lo que mencionamos recién. Lo que voy a tener que tener en cuenta en un fideicomiso hecho en vida, en un contrato, es qué pasa en el caso de que fallezca alguna de las partes. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si yo hago un contrato de fideicomiso, también tengo que prever qué pasa si muere alguna de las partes, porque si no lo tengo previsto, bueno, eventualmente se puede frustrar la finalidad. Me preguntan respecto a inmuebles y demás. Eso, bueno, si hay inmuebles, esto es lo que no mencioné, para que sea oponible frente a terceros, esta propiedad fiduciaria, hay que inscribir el fideicomiso, depende qué bienes haya, en cada registro correspondiente. Después, bueno, hay un tema de donación, no sería el caso, pero bueno, si hay tiempo lo vemos. Los honorarios, bueno, eso es importante. Del administrador de fideicomiso testamentario, ese es otro tema. El causante puede establecer, así como puede establecer una albacea y la remuneración, puede establecer los honorarios que va a percibir este fiduciario, digo. Obviamente que si a ver, así como hablamos de la figura para un uso lícito y loable, también puede ser utilizada para perjudicar a un heredero. Entonces, si yo le pongo un honorario exorbitante a mi amigo fiduciario, ahí, bueno, los demás herederos tendrán que ver qué acción sucesoria tienen para impugnarlo, porque en definitiva podría encubrir un legado de frutos. Si yo durante 30 años, 20, no pongamos el ejemplo máximo, pero si establezco un fideicomiso muy largo, que establezco frutos a favor de un heredero, hay un fallo que, bueno, y honorarios a favor de otros exorbitantes puede llegar a afectarse la legítima. En un fallo que recuerdo ahora, no recuerdo el nombre, pero había un testamento donde la causante hizo todo lo que hablamos y más.
Designó fiduciante, fiduciario, fideicomisario, albacea, le dio honorarios a uno, le dio frutos a otro, y en realidad todo estaba armado para perjudicar a un heredero. Es decir, había 3 o 4 personas que ocupaban como 3 o 4 roles distintos y se habían beneficiado todos entre ellos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Después me hablan de un divorcio, el padre que quiere hacer un fideicomiso para que la ex mujer no administre los bienes de los hijos. En realidad, si está divorciado, ahí no hay vocación sucesoria entre excónyuges, por lo tanto, la ex cónyuge o el ex cónyuge no hereda, y acá el único límite va a estar dado por la legítima de los demás hermanos. El fideicomiso testamentario hay que instrumentarlo por escritura pública. La instrumentación no necesariamente, mientras se haga por, digamos, por un testamento de una de las formas válidas, puede ser un hológrafo. Sería recomendable hacer tamaño de disposición por escritura pública, pero no es necesario. Lo que sí hay que hacer es inscribirlo en los registros de la propiedad que corresponda. Ese inmuebles, automotor, automotor. Puede haber acciones, puede haber distintos tipos de bienes. Si son registrables, hay que, para que sea oponible, inscribirlo en ese registro. Bueno, me comentan que no hay más preguntas, así que espero no haber aportado mayor confusión a la que podemos tener en estos temas. No son temas sencillos, pero si uno se planta o tiene en claro la estructura del derecho sucesorio, quién hereda y cómo, cuál es su legítima y qué acciones tiene a su alcance, después esto, si bien es complejo, es cuestión de ir organizándolo, pero siempre teniendo en cuenta o previendo quién puede hacerlo caer y por qué tipo de acción. Porque esa es la finalidad si nosotros nos consulta un cliente para planificar su herencia o proteger a un hijo o a un amigo, a cualquier persona, bueno, garantizarle, obviamente él no va a estar para saber si hicimos las cosas bien, pero la idea es garantizarle, o al menos dejarlo tranquilo, de que se hicieron las cosas lo mejor posible para que lo que él tenía en mente se pueda instrumentar. Bueno, aprovecho de nuevo para agradecerle al colegio y a los miembros del Café Jurídico por la invitación y a todos ustedes por estar presentes, y esperemos en algún momento reanudar esos cafés con, valga la redundancia, café, media luna, charlas cara a cara, y vernos de manera pronta y que termine esta pandemia de una buena vez. Les mando un saludo y muchas gracias.